completamente diferente, porque algunos de ellos eran desde, por ejemplo, Moisés, ¿a qué se dedicaba? Era pastor de Era ovejas pastor de ovejas. Aunque ciertamente, ¿recuerdan dónde vivió Moisés? en Egipto. Con el faraón. Quiere decir que era un hombre que realmente no era alguien, o sea, no era alguien que no tuviera una preparación, porque si vivía en casa del faraón y ahí, de hecho, pasó su primera etapa de su vida, era un hombre realmente preparado. Después, finalmente, cuando él huye, se va a ahí, ¿se acuerdan? La vida de Moisés está dividida prácticamente en etapas de 40 años. ¿No? Pero después, pues Dios lo llama y sabemos que los primeros 5 libros, Génesis a Deuteronomio, se acepta normalmente que el que los escribió fue Moisés. ¿No? Obviamente la última parte del Deuteronomio ya no la pudo haber escrito. ¿Por qué? Porque él murió Murió. antes de cerrar el Deuteronomio, él muere y obviamente no lo había escrito. Pero de diferentes trasfondos eran esos autores, desde campesinos, desde pescadores. ¿Se acuerdan quiénes eran los pescadores? Los discípulos, Algunos discípulos. 4 de los 12 discípulos, 4 de ellos eran pescadores. Entre ellos Pedro y Juan, que fueron de los que escribieron cartas en el Nuevo Testamento. Pero cada uno, incluso por ejemplo, Daniel, ¿se acuerdan también? Daniel no era un hombre ignorante, sino era un hombre muy, muy preparado. ¿Ah? Eh, en fin, o sea, conocemos entonces un poquito acerca de eso. Ustedes saben que, ustedes sabían que hubo un periodo de silencio entre Antiguo y Nuevo Testamento. sí. ¿Sí? Más o menos cuántos años de silencio entre ese periodo es conocido como intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos. 450 años más o menos. 400 años más o menos. Algunos dicen que como 350, 360 a 400 años, pero normalmente se acepta 400 años. Es un tiempo en el que se conoce como un tiempo en el que Dios no habló. No, y la Biblia, o sea, no registra alguna fecha obviamente de que se haya escrito algún libro de la Biblia en ese periodo. Es una época que se conoce como de silencio de parte de Dios. Ok, ustedes sabían que, por ejemplo, la Biblia al principio no tenía signos de puntuación, nada, absolutamente nada. Y con el tiempo le fueron, de algún modo, no me gusta la palabra añadiendo, pero le fueron poniendo para que fuera mucho más fácil entender. Ajá. Entonces, al principio, el texto bíblico no tenía signos de puntuación, incluso, obviamente, no tenía divisiones de capítulos y versículos. No había capítulos y versículos. Ajá. Fue hasta el año de 1205, unos dicen que probablemente 1227, pero en el siglo XIII, un hombre llamado Stephen Langton, que era el obispo de Canterbury, él tuvo la magnífica idea de dividir la Biblia en capítulos. ¿Ustedes por qué creen que a este hombre se le ocurrió dividir la Biblia en capítulos? El texto bíblico en capítulos. ¿Por qué creen? No tanto para entender, para encontrar más rápido y ubicarse más. para localizar los pasajes mucho más fácil. Porque imagínense que de pronto alguien dijera, vamos a leer Isaías. Isaías, ¿cuántos de ustedes saben cuántos capítulos tiene? 66. 66 capítulos. Es de los más grandes en la Biblia. Pero imagínense de pronto que alguien dijera, vamos a leer una parte de Isaías.
si tú no conoces nada de Isaías, imagínate localizarlo. Entonces, este hombre se le ocurrió y fue una buena idea el hecho de poder dividir la Biblia en capítulos. Yo te voy a dar un ejemplo de cómo incluso Jesús citó pasajes de la Escritura, pero nunca dio obviamente capítulos y versículos. ¿Por qué? Porque no había. Solamente, incluso el texto bíblico dice, como dijo el profeta Isaías, y cita, viene así, pero no tiene capítulos y versículos. Más adelante, hasta 1448, el Antiguo Testamento fue dividido en versículos, solo el Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento, hasta casi 100 años después, o sea, en 1555, fue dividido en versículos. Y eso obviamente nos hizo todavía más fácil el localizar los pasajes bíblicos. Si nos dijeran, vamos a localizar, no sé, nos dijeran, Filemón o Judas, es un solo capítulo, no habría problema, ¿no? El hecho de poder, buscar, pero imagínense, incluso Jeremías, que son 52 capítulos. Salmos, en el caso de Salmos, está organizado por libros. Originalmente estaba organizado por libros. Pero cito Isaías y Jeremías porque o Génesis, que son 50 capítulos, sería muy complicado el hecho de encontrar los pasajes. ¿Okay? Entonces, primero se dividió en capítulos, luego en versículos, y fue hasta 1560 que ya la Biblia de Ginebra, es una de las primeras, ya, o mejor dicho, esa fue la primera Biblia ya editada con capítulos y versículos. Entonces, eso pues ya fue una ayuda tremenda. Esa primera Biblia ya dividida en capítulos y versículos. Ahora, aunque ciertamente esa división de capítulos y versículos ayudó mucho, pero en ocasiones la verdad es de que la división en capítulos nos puede llevar a creer que hasta donde termina ese capítulo se habla sobre un tema y de pronto empieza un capítulo y va a manejar otro tema. Y a veces inconscientemente nosotros en nuestra mente pensamos así, pero recordemos que originalmente no tenía ninguna división. Y es importante de pronto que nosotros consideremos cuando estamos leyendo algún libro de la Biblia, que ese libro fue escrito, ahora sí que de corrido. Es como finalmente cuando alguien lee una noticia. O sea, tiene toda la noticia así, desarrollada. Entonces, nosotros, ¿por qué no cito esto? Porque aunque ciertamente, vuelvo a repetir, la división en capítulos y versículos ha sido de gran ayuda, ha sido de gran utilidad, pero de pronto ahora sí que jugar mal, por llamarlo así, para entender de pronto un pasaje de la Biblia. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Prácticamente, Romanos 9, 10 y 11 es una sola sección. Si yo no, o sea, obviamente esto te das cuenta hasta que lo lees con detenimiento, porque el apóstol Pablo va a hablar sobre un solo tema en los capítulos 9, 10 y 11. Y eso es importante y obviamente cada vez que nosotros ya vamos leyendo con un poco más de detenimiento la escritura, nos damos cuenta de esos detalles, porque a veces aislamos los pasajes bíblicos. Entonces, eso lo debemos de tomar en cuenta. Ok, ahora, vamos a ver ejemplos en la escritura, cómo es de que de pronto se citaban libros de la Biblia, y obviamente no hacen referencia al capítulo tal, versículo tal. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 3. Mateo
10:3, para que nosotros veamos cómo es de que incluso si en ese entonces ya hubiera la división de capítulos y versículos, pues seguramente en este caso se hubiera citado pues, el capítulo y el versículo, pero pues, no fue así. Mateo capítulo 3, versículo 3. ¿Alguien le puede dar lectura en voz alta, por favor? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ajá, enderecen sus sendas. Si ustedes se dan cuenta, o sea, Juan el Bautista está ahí diciendo esto, y él dice, pues esto es lo que dijo el Señor a través de Isaías, pero no viene la cita, o sea, el capítulo y el versículo. ¿Dónde encontramos eso? En Isaías 43. O sea, ahora 4, versículos 17 y 18. Lucas 4, 17 y 18. Y quiero que pongamos toda nuestra atención a lo que dice aquí. Es más, vamos a leer desde el 17 hasta el 21, porque quiero hacer un comentario. Lucas 4, 17 al 21. ¿Alguien que lo lea en voz alta, por favor? Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Si se dan cuenta, o sea, le dan el rollo. ¿Por qué dice el rollo? Porque antes en eso se escribía la Biblia. Eran rollos. Y entonces, de hecho, por ejemplo, una de sus cartas, Pablo le dice a Timoteo, tráeme los pergaminos. ¿Por qué? Porque estaban en pergaminos. No, la Biblia no era conocida como esto. Ajá. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, tráeme los pergaminos, pues era porque ahí tenía las escrituras. Aquí Jesús está diciendo que él le dan el libro. Ajá, y se le dio el libro del profeta Isaías, dice, habiendo abierto el libro, él halla, o sea, él busca el pasaje que está precisamente en Isaías 61, pero él dice, él lee tal cual, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, esto, y dice que enrollando el libro, o sea, esa parte de la escritura se la dio el ministro, se sienta, todos lo están viendo y él lo único que dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Si usted se da cuenta, no citó capítulo y versículo, porque no había capítulo y versículo. Ajá. Pero él sabe que él conocía la palabra de Dios, la escritura, y además dice el versículo 21, y aquí es donde yo quiero que pongamos nuestra atención. Dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Por qué quiero hacer solamente la mención de lo siguiente? No sé si algunos de ustedes han escuchado que de pronto dicen, o sea, citan esta escritura como aplicándoselas a ellos mismos. Dice, es que el Señor nos ha ungido para... No, 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 a ver, espérense. El texto dice que Jesús dijo, hoy se cumplió esta escritura. O sea, ¿en quién se cumplió solamente? En Jesús. Entonces, cuando de pronto alguien de pronto cite eso, ay, aguas. Yo de pronto son de las cosas que cuando escucho a alguien que está predicando, que está diciendo algo y que, bueno, ¿y qué dice la escritura?
Y aquí claramente Jesús está diciendo, esta escritura se cumplió hoy. ¿Y en quién? En Él. Ajá. Ok. Entonces nos damos cuenta, si hubiera división de capítulos y versículos, lo hubiera citado, pero en ese entonces no había división. Y gracias a Dios por la división de capítulos y versículos. Ajá. Ajá. Ahora, ¿por qué? Porque sería muy complicado, pues, ubicar los pasajes. Ahora, posteriormente, y precisamente con la Biblia de Ginebra, comenzaron a usarse lo que hoy conocemos como las referencias cruzadas. Y esto todavía nos facilita más el estudio de la Biblia. Las referencias cruzadas. ¿Se acuerdan cuáles son las referencias cruzadas? ¿Sí? Cuando una parte de la Biblia hace referencia a otro, se relaciona. Ajá. Ujú, ujú. Pero ¿cómo nos damos cuenta de las referencias? O sea, en sus Biblias. ¿Cómo? Pues a través de las letritas chiquitas que están ahí. La mayoría de las Biblias tienen por lo menos algunas referencias bíblicas. Ajá. Y eso de pronto es la desventaja de pronto de las Biblias que usamos en tabletas o en celulares o en computadoras, porque muchas no tienen ninguna referencia. Esa es la desventaja de usar la Biblia pero en físico, esa es la ventaja, que muchas Biblias tienen referencias cruzadas, tienen referencias bíblicas. Ahora, esas referencias cruzadas sirven para enlazar temas, personas, eventos o incluso palabras. Si usted va, por ejemplo, si usted busca Juan 3:16, de pronto ahí puede, en su Biblia, puede haber una referencia y lo va a mandar a otro versículo, probablemente que hable acerca del amor, del amor de Dios. Probablemente. Ahora, como dato, ¿sabía usted, y eso es parte de lo extraordinario, que este libro no es común? Porque ¿sabía usted que hay cerca de 60,000, algunos dicen que son 63,000 referencias cruzadas que conectan prácticamente los 66 libros? O sea, se conectan entre sí. Isaías se conecta con Génesis, Génesis con Apocalipsis, y así usted puede ir saltando, saltando, saltando por toda la Biblia, más de 63,000 referencias. Y hermanos, lo extraordinario, ¿saben qué? Es que no existe ninguna contradicción. No existe, no existe. Y eso es lo más extraordinario. ¿Por qué? Porque imagínense, en un periodo de cerca de 1600 años fue escrita la Biblia, 40 autores que la mayoría de ellos no se conocieron entre sí y no existe contradicción. Eso es extraordinario, ¿sí o no? O sea, Moisés no conoció al apóstol Juan y de pronto hay referencias, o sea, entre autores no se conocieron. Obvio, algunos de ellos en el Nuevo Testamento sí, Pablo conoció a Pedro, a Juan, entre ellos, pero algunos de ellos nunca se conocieron, nunca. ¿Y cómo es de que puede haber esas referencias cruzadas que este versículo, esta cita bíblica, la encuentras también hasta el Nuevo Testamento? Como dato, incluso Apocalipsis, ¿sabía usted que Apocalipsis, que es el último libro del canon bíblico, es el último libro de la Biblia? ¿Sabía usted que es el libro con más referencias del Antiguo Testamento? O sea, si yo conozco el Antiguo Testamento, voy a entender mejor Apocalipsis. Y créanme que eso es extraordinario. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Yo creo que ustedes me ayuden, y si tienen en sus Biblias referencias cruzadas, ustedes me ayudan. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 29.
Y aquí es Jesús, o mejor dicho, Juan, hablando, refiriéndose hacia Jesús. Juan capítulo 1, versículo 29. Alguien que le dé lectura en voz alta, primero al texto, y luego vamos a ver si algunos de ustedes tienen en sus Biblias alguna referencia bíblica. ¿Ok? Juan 1, 29. ¿Quién lo lee, por favor? Fíjense, aquí número 1, y para que entendamos un poquito el versículo. Juan se está refiriendo hacia Jesús dándole un nombre en específico. ¿Cómo le llama Juan el Bautista a Jesús aquí? El Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hace ese Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Fíjense, ¿se acuerdan que podemos irle haciendo preguntas al versículo, al pasaje, para que podamos entender de qué está hablando? Ahora, ¿quién de ustedes tiene alguna referencia en su Biblia que tenga ahí en su Biblia? ¿Tiene alguna referencia, Julio? Juan 1:36. Leamos el 36. ¿Alguien más que lea el 36? He aquí el Cordero de Dios. Fíjense, esta referencia bíblica está, primero, el 29 dice el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36 lo está ligando otra vez a la frase, he aquí el Cordero de Dios. Fíjense, ¿alguien más tiene alguna otra referencia bíblica ahí en su Biblia? ¿No? Primera de Corintios, ¿qué? 5:7. Ok, vamos a Primera de Corintios 5:7. ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor? Ajá. Fíjense cómo aquí, en esa referencia de la Biblia Thompson, aquí no relaciona, esta referencia cruzada no relaciona al Cordero de Dios, o sea, la frase, el Cordero de Dios, sino a lo que iba a hacer, a quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque dice al final, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, porque el Cordero de Dios ofreció su vida en sacrificio. ¿Se dan cuenta cómo, por ejemplo, esa Biblia Thompson, que es una de las que tiene más referencias, por eso les mencionaba yo la lección pasada, es que la Biblia Thompson es de las mejores para estudiar simplemente la Biblia, porque tiene muchísimas referencias bíblicas. Eh, ¿Nadie más tiene alguna referencia en su Biblia? Yo quiero citar una. Una que encontré en una Biblia. Gracias. Gracias. En la Biblia, por ejemplo, de Reina Valera 1909, tiene una referencia a Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo 12, 3. ¿Quién le puede dar lectura en voz alta, por favor? Ujú. Y fíjense, cómo aquí esta referencia tiene que ver también con la palabra cordero, ujú, pero que se menciona en Antiguo Testamento y que precisamente era el cordero de la Pascua.
Si se dan cuenta, está conectado. Entonces, Juan 1:29, Juan 1:36, Primera los Corintios 5:7, está conectado con Éxodo 12:3. Fíjense, de un solo versículo ya pasamos por diferentes. ¿Por qué? Así son las referencias cruzadas. Y entonces, simple y sencillamente, nosotros nos podemos dar cuenta cómo es de que nosotros podemos enriquecer nuestro tiempo de estudio. Y vuelvo a repetir, si no tenemos ni siquiera acceso a un diccionario bíblico, no manejamos internet ni nada, pero tenemos una Biblia, eso nos va a ayudar, simple y sencillamente. Ujú. ¿Qué es lo que, y por qué también quiero que veamos lo siguiente, o quiero que notemos lo siguiente? No todas las Biblias tienen las mismas referencias. Ajá, no todas las mismas. Es más, algunas ni siquiera tienen referencias. Pero todas las que traigan en un momento dado son útiles. Todas las que traigan, ajá, son útiles. Ahora, de una Biblia a otra pueden variar, pero la pregunta es, ¿y quién puso las referencias? Dios no. Dios inspiró el texto bíblico, pero Dios no inspiró las referencias cruzadas. ¿De quién ha sido el trabajo de poner en las Biblias las referencias cruzadas? ¿Saben de quién? No, el Espíritu Santo no. Ahí es un factor meramente humano. O sea, el texto bíblico, la inspiración del texto bíblico, ese sí es el Espíritu Santo. Pero las referencias, capítulos y versículos no es del Espíritu Santo. Yo sé que a lo mejor algunos dirán, "Ay, ¿cómo? No, es que es cierto. Es que ahí entraron hombres estudiosos que precisamente su labor ha sido ¿qué? Estudiar, estudiar. Y entonces ellos dicen, este pasaje se relaciona con este otro. Y este otro también me puede mandar a este otro. Y puedo estar checando, pero ¿eso quién? Fueron hombres eruditos que han dedicado mucho de su vida, mucho tiempo de su vida para estudiar la escritura, y entonces ellos determinan junto con las casas editoriales. ¿Sabía usted que no es una sola casa editorial la que imprime las Biblias? Hay diversas casas editoriales que imprimen las Biblias. De hecho, créanme que he estado tentado a traer algunas de mis Biblias. Hay de Editorial Vida, hay de Editorial CLIE, hay de ligas, de la Liga Bíblica Unida, Liga Bíblica Internacional. Hay un montón de casas editoriales. Cada casa editorial que imprime la Biblia puede imprimirla. La división de capítulos y versículos va a ser igual en todas, pero las referencias no van a ser iguales. ¿Sí me explico? Pero no hay cambio en el texto bíblico. Eso es lo más importante. Ajá, ¿ok? ¿Voy bien? ¿O se atoraron? ¿No? Ok. Ahora, usemos algunas referencias bíblicas, porque se acuerdan, usando la concordancia, hace una semana vimos el tema del adulterio. ¿Se acuerdan? Y vimos, bueno, empezamos por definir qué es adulterio, usamos un diccionario normal y luego nos fuimos a la concordancia bíblica para ver qué pasajes nos hablaban acerca del adulterio. ¿Se acuerdan? Ok. El primer pasaje que vimos hace 8 días fue Éxodo 20:14. Vamos precisamente ahí a Éxodo 20:14. ¿Y alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor? Ujú. No cometerás adulterio. Algunas de sus Biblias tienen referencias
cruzadas ahí en sus Biblias, tienen letritas ahí chiquitas. Levítico 20:10. Ok, vamos ahí a Levítico 20:10 sin perder Éxodo 20:14. Levítico 20:10. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. ¿Se acuerdan que este versículo también lo leímos hace una semana? Que hasta dijimos, o sea, a la conclusión que llegábamos con este versículo es de que el adulterio era castigado, porque tenían que morir. Y se acuerdan que hace 8 días les decía, es que eso concuerda con lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ajá. Entonces vemos como Éxodo 20:14 está ligado a qué? A Levítico, en este caso 20:10. Pero ¿tiene alguna otra referencia cruzada alguna de sus Biblias? ¿Cuál? Ok, vamos a Mateo 5:27, por favor. Mateo 5:27. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Ujú. Prácticamente aquí Jesús está citando ¿qué? Éxodo 20:14. Ajá. No cometerás adulterio. ¿Ok? Ok. Santiago 2:11. Vamos a Santiago 2:11. De hecho, también si se acuerdan, Mateo 5:27 lo citamos hace una semana cuando estábamos estudiando y que de hecho Mateo 5:27, bueno, más adelante nos va a decir, pero aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, no sé si recuerdan que les dije hace una semana que el adulterio no tiene que ver solo con la acción, sino con la intención. ¿Se acuerdan? Ok, Santiago 2:11, ¿verdad? Dijiste. Sí. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Y fíjense aquí, está hablando, ok, si adulteras o matas, has violado la ley de Dios. Entonces, nos damos cuenta cómo la frase se va como que repitiendo. Aquí, específicamente en el tema del adulterio, nos damos cuenta de algo. Prácticamente concordancia y referencias bíblicas, o sea, nos llevan a los mismos versículos. En otras palabras, usted puede estudiar la Biblia con la concordancia, con su concordancia o con sus referencias bíblicas. Esas referencias, esas letritas, está para que nosotros podamos estudiar mejor la Biblia. Ok, ahora, perdón. Una edición de Reina Valera 1960, porque yo estuve comparando diferentes Biblias, casi todas hacen referencia a los mismos versículos que ya hace 8 días citamos, que hoy algunos de ellos hoy hemos leído, pero me llamó la atención una referencia que usa la Reina Valera 1960, que es Romanos capítulo 13, versículo 9. Y vamos ahí, y quisiera que me acompañaran a Romanos 13:9, por favor. Ajá, 13:9, por favor. ¿Alguien más que le pueda dar lectura? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no cometerás cualquier otro mandamiento. Y estas sentencias te resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea,
Este versículo no, yo lo busqué, no está en, no lo relaciona a la concordancia, pero la 1960 sí hace referencia a este versículo. Pero fíjense cómo este versículo nos aporta algo importante, porque volvamos a leerlo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que realmente cuando tú amas, no buscas hacerle daño. Porque dice, no adulterarás. ¿Se acuerdan lo que dice incluso cuando escribe Pablo en primera carta a los Corintios 13? El amor no hace nada indebido. A eso se refiere. Y entonces aquí en Romanos, Pablo escribe y dice, todo esto, no adulterarás, o sea, no vas a causar un daño, no vas a hurtar, no vas a decir falso testimonio, no vas a codiciar. No, dice, en esta sentencia se resume, si tú amas, no vas a buscar un daño. Si tú amas a tu prójimo, no vas a buscar un daño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las dos maneras, concordancia y referencias cruzadas, nos ayudan muchísimo, pero muchísimo. Ahora, hace un rato leímos Mateo 5:27, que Jesús cita lo que dice Éxodo 20:14, que dice, no adulterarás. ¿Se acuerdan? En la Biblia Thompson tiene dos referencias, o sea, cuando usted de pronto, si usted partió de Éxodo 20:14, no adulterarás, y empieza las referencias, una de las referencias es Mateo 5:27 y 28, pero si usted lee Mateo 5:27 y 28, por lo menos en Biblia Thompson, le va a mandar a otros dos pasajes que son muy interesantes. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Alguien que lo lea, por favor? Bueno sería el hombre no tocar mujer. Yo no dice, caray, ¿por qué tiene esa referencia? Cuando dice no adulterarás, pero lo entendemos mejor incluso cuando leemos el versículo 2. Veamos el versículo 2. ¿Lo puedes leer, Raulito, por favor? ¿Causa de qué? De las fornicaciones, o sea, a causa de que puede caer en pecado sexual a causa de la tentación. Dice, mejor cada quien que tenga su propio marido, que tenga su propia mujer. Entonces, cuando alguien tiene su propio marido, su propia mujer, no busque adulterar. Se da cuenta cómo lo relaciona la Biblia Thompson. Pero además, Romanos capítulo 1, versículo 24. Esa es otra referencia que viene en Biblia Thompson. Romanos 1, 24. Que lo, alguien que lo lea, por favor. Viles y degradantes. ¿Es la nueva traducción viviente? Ok. Viles y degradantes. La versión 60 tiene simple y sencillamente que deshonraron entre sí sus cuerpos. ¿Por qué? A causa de la inmoralidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, usar las referencias bíblicas nos van a enriquecer dependiendo y más, o sea, dependiendo de la Biblia que tengamos. Por eso es bueno comprar Biblia y esa es una recomendación que yo le hago. Si usted va a comprar una Biblia, busque que tenga concordancia, busque que tenga referencias cruzadas
Y obviamente una de las cosas que buscamos, pues, sobre todo en los que ya nos falla más la vista, es que que un tamaño de letra bueno, ¿verdad? Porque ya algunos de nosotros pues ya no vemos, ya la verdad se los he mencionado en otras ocasiones, yo si me quito los lentes, incluso esta que tiene letra ya muy grande, ya se me dificulta mucho. Entonces, no solamente busquemos que sea de letra gigante, sino que de preferencia traiga una concordancia, que traiga referencias cruzadas, porque eso nos va a ayudar. Ajá. Entonces, yo le animo a que en esta semana, lo que usted esté leyendo de la escritura, yo por ejemplo voy a comenzar otra vez a leer el Evangelio de Juan, leo por lo regular un capítulo diario. ¿Se acuerdan que a principio de año o a fin de año les dije, este año no vamos a usar un plan de lectura, pero leamos el Nuevo Testamento? Ujú. Si usted puede leer un capítulo diario, está bien, pero le recomiendo algo, haga uso de las referencias que están ahí en su Biblia y verá que el tiempo de estudio, cuando usted va para uno y de pronto a lo mejor en una de esas citas le viene otra referencia, váyase a esa referencia. Y usted se va a dar cuenta que va a entender mejor la escritura. Ujú. También viene, y voy a ir cerrando con esto, eh, a su vez Romanos 1:24 tiene una referencia a Romanos 6:19. Vaya conmigo a Romanos 6:19. O sea, si usted se da cuenta, empecé en Éxodo 20:14, me fui a Mateo 5:27, me fui a Romanos 1:26. Y ahorita Romanos 1:26 tiene una referencia a Romanos 6:19. O sea, ya me fui por diferentes pasajes de la Biblia para entender sobre eso. Ajá. ¿Qué dice Romanos 6:19? Para identidad es nuestros miembros para servir a la impureza y a la identidad. Así ahora, para la santificación del pecado, miembros para servir a la ¿No? Dice, o sea, Pablo está diciendo, así como antes presentaban los miembros de su cuerpo para iniquidad, ahora preséntelos como miembros de justicia, o sea, como instrumentos de justicia. O sea, si antes, o sea, como miembros de iniquidad, ¿por qué? Porque antes adulterabas. Ahora que estás en Cristo, ahora presenta los miembros de tu cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo la Biblia te va enriqueciendo. Primero te amonesta, te advierte, no adulteres, es un mandamiento de Dios. Y en un momento dado, si veniste a Cristo, ya habías adulterado, ahora Pablo, a través de Romanos, de esta carta, nos está diciendo, ok, si antes adulteraste, si antes estuviste presentando tu cuerpo, usándolo para algo indebido, ahora preséntalo como instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta? O sea, va poco a poco. Y todavía tiene otra, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y se dan cuenta, ya no nada más estoy estudiando estrictamente la palabra adulterio, sino ahora estoy enriqueciendo todo mi estudio a través de las referencias cruzadas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor. Ujú. Ahora aquí la referencia me está mandando a algo. O sea, ya abandonaste el pecado. Ahora presenta tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo como instrumentos de justicia en santificación. Y ahora Gálatas me está diciendo algo. Recuerda que hay una lucha. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Pero la Biblia dice, anden en el Espíritu. O sea, sean guiados por el Espíritu Santo. Dice, y no satisfagan los deseos de tu carne. ¿Cuáles son los deseos de nuestra carne? Pues son aquellos que nos quieren llevar a pecar, a ofender a Dios. Ujú.
Y Pablo está diciendo, hey, tengan cuidado. Y todavía, o sea, Gálatas 5:16 me lleva a otra referencia en algunas Biblias. No sé si alguna de sus Biblias tiene referencias 5:16 ahí en Gálatas, pero, perdón, pero me lleva a Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ujú. Una vida digna del llamado que Dios les hizo. ¿Por qué? Porque no, o sea, tú y yo debemos andar en el Espíritu y no andar buscando satisfacer nuestra carne. Si tú satisfaces tu carne, no vas a llevar una vida como es digna de la vocación, o sea, como es digno de nuestro llamado. Pero si andamos en el Espíritu, entonces vamos a llevar una vida digna de nuestro llamado. Entonces, ¿se dan cuenta cómo nos va llevando, 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 llevando? Tenemos entonces todos recursos como para estudiar mejor la Biblia. Entonces, hagamos uso de esos recursos. ¿Qué es lo que básicamente, y con este ejercicio breve, les quiero hacer notar? Que en esencia podemos estudiar más provechosamente nuestra Biblia a través de usar concordancia bíblica o referencias cruzadas. Entonces yo voy entendiendo mejor la Biblia, voy entendiendo. Ahora, ¿cómo puedo confiar en esto de las referencias cruzadas? Bueno, son hombres que han invertido muchísimo tiempo de su vida, años y años estudiando la escritura. Y entonces ellos dicen, este versículo se relaciona con esto. Y entonces lo plasmaron acá. Y eso nos hace el trabajo mucho más fácil. Lo único que nosotros tenemos que hacer, pues, es hacerle caso a las letritas chiquitas. Ajá. Entonces, eso nos va a ayudar a aprovechar más, a hacer más útil nuestro estudio de la Biblia. Ujú. Porque siempre será bueno que tengamos una Biblia, o sea, que nos ayude a entender mejor el significado de la Biblia. Ahora, recordemos, hermanos, que finalmente estas lecciones no solo son para que nosotros estudiemos mejor la Biblia. ¿Se acuerdan? O sea, el tema en general de estas lecciones es estudiar, obedecer y enseñar. Pero primero tengo que entender, yo estoy aprendiendo tips o consejos muy prácticos de cómo puedo mejorar mi estudio de la palabra de Dios. Pero mi estudio me tiene que llevar a obedecer más a Dios. Y a su vez, ya entendiendo mejor la Biblia, ya viviendo conforme me dice la Biblia, poco a poco voy a ir a la etapa de ¿qué? Enseñar la Biblia. Enseñar la Biblia. De esta manera, o sea, si de pronto alguien me encuentro en la calle o alguien que siempre encontramos personas que nos dicen, oye, es que tengo tal problema. ¿Tú qué me dices? Puede ser la de las tortillas, puede ser mi amigo, mi amiga, yo no sé, pero que de pronto, ay, es que no sé qué hacer, pero ¿tú qué, tú qué piensas? Y es ahí donde nosotros podemos que enseñar la Biblia. Porque enseñar la Biblia a veces pensamos, no, pues es que solamente es el pastor el que enseña los miércoles. ¿Yo cuándo voy a enseñar la Biblia? Es que en todo momento estamos como para enseñar la Biblia. ¿Ah? Oye, ¿tú qué piensas acerca de esto? Mira, yo te recomiendo esto. La Biblia dice esto.
Ujú. Y de esa manera podemos enseñar todos la Biblia. Ujú. Sí. Recordemos algo, siempre, siempre, nuestra principal fuente de referencia es la Escritura. Ujú. No es de que dice fulanito. Ahora, no estamos desechando el estudiar, el leer otros libros. Ajá. O sea, no es de que, no, pues pura Biblia. O sea, en esencia, o sea, de donde sacamos nuestra enseñanza es de la Biblia. Pero no quiere decir que no podemos leer otros libros que nos ayuden a entender mejor algún tema de la Biblia. De hecho, si yo voy a estudiar un tema, por ejemplo, ahorita, hace 8 días consideramos acerca del adulterio, hoy también algunas cosas del adulterio, pero usando referencias bíblicas. Pero ojo, si voy a estudiar algún tema doctrinal de la Biblia, ahí obviamente mi principal fuente es la Biblia, pero puedo apoyarme a través de otros libros de hombres que también han hecho un esfuerzo, han invertido tiempo, mucho tiempo en estudiar las doctrinas que vienen en la Biblia. ¿Podemos apoyarnos en ellos? Sí, claro que sí. Ujú. Entonces, no es de que nada más digamos, no, pues yo no voy a hacer caso a lo que dice fulanito de tal. Pero pues es un hombre estudioso. No, 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 yo pura Biblia. Y obviamente nuestra principal fuente de referencia es la Biblia. Porque nosotros no venimos aquí a predicar lo que dice un predicador tal. Nosotros venimos a aprender lo que dice la Biblia. Pero muchas veces podemos usar de referencia, o sea, y aquí lo voy a explicar un poco más en otra lección. Cuando yo estudio algún tema de la Biblia, sobre todo algún tema doctrinal de la Biblia, lo primero que hago es consultar lo que dice la Biblia. Y después, o sea, y yo estudiando la Biblia, yo ya voy a llegar a ciertas conclusiones, estudiando meramente la Biblia. Pero hay temas mucho más difíciles, mucho más complicados, que cuando ya uso de apoyo otros autores, hombres que han estudiado mucho más la Biblia, bueno, ya me pueden abrir el panorama, ya puedo entender mejor acerca de cómo, de lo que yo estudié. Ujú. Entonces, pero mi primera referencia siempre será la Biblia. Ajá, la Biblia. Por eso, si ustedes se dan cuenta, muy pocas veces, en mi caso, uso cuando predico, como dice fulanito, sí lo hago, sí, sí lo hago, pero no es muy frecuente. ¿Por qué? Ahora, eso no quiere decir que pues, yo soy un super iluminado y entiendo todos los misterios de la Biblia. No. Si usted piensa, y hermanos, de una vez se los digo, si usted piensa que yo entiendo todos los misterios de la Biblia, de una vez le digo, no, no los entiendo. Porque a veces las ovejitas piensan que el pastor todo lo sabe. Y pastor, como que este versículo, como que, ¿a qué se refiere? Pues hay versículos que, o sea, sí he leído la Biblia varias veces, pero digo, de pronto hacen referencia así, pues yo no me sé la Biblia de memoria. Y yo por lo menos déjeme ver qué versículo es, qué dice, y a lo mejor le diré una opinión si no es algo complicado. Pero de una vez le digo, el pastor, por lo menos de esta iglesia, no sabe todo, necesita seguir estudiando y simple y sencillamente, ¿por qué? Porque todavía no alcanzo cierta estatura, ¿no? Y no estoy hablando de lo físico, pero estoy refiriéndome a que todavía hay muchas cosas que no las entiendo. Pero poco a poco me estoy esforzando por entender mejor la palabra de Dios y sobre todo de aplicarla en mi vida. Ujú. Y sé que no soy perfecto, sé que muchas veces me equivoco, pero créanme que me estoy esforzando. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Seguros? Les recomiendo, les voy a repetir, esta semana que estén leyendo la Biblia, hagan caso a las letritas, consulten,
lo que dicen las letritas, las citas de las letritas, y van a entender un poco mejor la Biblia. ¿Ok? Pues vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Necesitamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para entender mejor las Escrituras. Pone en nosotros el deseo de vivir de acuerdo a las Escrituras. Ayúdanos todos los que estamos aquí, Señor, te necesitamos. Hay cosas ciertamente difíciles porque somos humanos, somos débiles. Algunos de nosotros, Señor, podríamos pensar, no tengo una preparación. Señor, pero tú nos has dado tu palabra y tú usaste personas para escribir tu palabra sin mucha preparación, así como usaste a personas con mucha preparación, como Pablo, como Daniel, como hombres, oh Dios, que fueron muy preparados intelectualmente, pero usaste personas sin ninguna preparación. Y nosotros, Señor, permítenos, oh Dios, y ayúdanos, oh Dios, cada día a entender más tu palabra. No es para ganar un debate, no es para conocer ni siquiera todos los misterios y las cosas profundas de tu palabra. Queremos crecer en el conocimiento de Dios porque eso es lo que dice tu palabra. Pero sobre todo, Señor, queremos vivir de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Salimos de este lugar, oh Dios, con tu bendición. Te rogamos que nos ayudes. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.